¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Nuevamente aquí a las 8:45 le damos la más cordial bienvenida. Estamos listos para arrancar nuestro análisis. El primer tema de la noche tiene que ver con esas controversiales sentencias emanadas del sistema de justicia, para algunas personas muy duras, para otras personas muy leves. Para poder analizar el mismo, hemos invitado en esta ocasión a la licenciada Flor Salazar, quien es abogada litigante, entiendo, ¿verdad? No es penalista, es abogada. Penalista litigante. Penalista litigante. Osvaldo Samayoa, quien es abogado penalista, y también Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es también penalista. O sea, tenemos tres penalistas y en esta Cualquiera oportunidad nos puede defender. Cualquiera nos puede si caemos defender. en algún problema. Y Claudia Méndez, ¿no? quien también tiene a cargo la entrevista de la noche, empieza con la primera pregunta a nuestros invitados. Empecemos de partida. ¿Se puede hablar de sentencias leves y sentencias severas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Salen de algún caso y dicen, bueno, fue una sentencia bastante leve, o salen de casos donde dicen fueron duras? Para empezar, ¿están de acuerdo con estos términos? Flor. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que hay dos tipos de delitos. Hay delitos leves y hay delitos graves. Sin embargo, en este caso, al hablar de sentencias en una manera abstracta, separada del delito, sí hay sentencias leves y sentencias duras, derivado de que el juez tiene un margen de oscilación en el monto o en el rango para la imposición de la pena. Entonces, en ese caso sí pueden haber sentencias leves y sentencias duras que pueden llegar a ser examinadas con base en los argumentos o los razonamientos a los que llega el juez. Miren el caso en la última semana. Un sacristán acusado de robar alrededor de 300, 400 quetzales provenientes de las ofrendas en una iglesia es condenado a 12 años de prisión. Días después, Arnoldo Medrano, que es acusado y condenado de crear un mecanismo para amañar el cobro del impuesto sobre la propiedad inmueble en el municipio que definía, su sentencia reducida prácticamente a 6 años, todos conmutables porque están separadas. ¿De qué hablamos ahí? Parecería que los hechos eran tan graves en un caso, pero la sentencia se diluyó, y los hechos en el otro eran más leves y la sentencia fue tan recia como 12 años. Yo diría que más allá de sentencias leves y sentencias duras, porque la sentencia es una sentencia y identifica la responsabilidad de la persona. Lo que podríamos a veces entrar a discutir si es leve o duro es la pena que se impone o la pena que está definiendo en la ley. Aquí creo que tenemos que separarnos un poco de eso, irnos a la acción concreta de lo que se ha cometido y a partir de eso empezar a analizar cada una de estas acciones dentro de los contextos en los que convivimos. Es decir, lo que pasó con este señor de la iglesia, 12 años de privación de libertad por 300 quetzales, nos parece un absurdo que puede haberse sí sancionado, porque es una acción que reprochamos el tomar el dinero de otra persona o de otra entidad, pero que la penalidad por el abordaje que tiene y el contexto en el que se da puede ser de distinta magnitud y no privando la libertad. Es decir, o lo que quiero decir para ser más concreto, no estamos resolviendo el conflicto que se ha creado al tomar ese dinero. Hemos creado otro conflicto. El otro conflicto se lo hemos creado a la familia de esta persona, que quizá este dinero le servía para alimentar a esa persona, y no diría para un mes, porque 300 quetzales tampoco alcanzan para un mes. Hemos creado otro conflicto. Entonces tenemos que evaluar las penas a partir del tema de no si son leves o si son duras, sino realmente están resolviendo conflictos y generando la reparación que queremos. Pero también si son realmente iguales para todos, como decimos, o todos hijos o todos centenados. A delitos iguales esperarían penas iguales. Y aquí viene mi pregunta. Algunas personas tienen la sensación, y eso me lo decía alguien el otro día, ¿tú realmente crees que en el país se está aplicando Estado de Derecho? Porque de pronto queda la sensación de que los criterios varían. Algunas veces se beneficia a algunas personas y otras no. Y eso tiene que ver también con las medidas sustitutivas. Medida sustitutiva que no se quiso brindar al personal del ICS, por ejemplo, las enfermeras que participaron de la Junta de Licitación, pero que sí se le dieron a otros sujetos procesales en casos que para muchos eran más graves, o sentencias como las de Edgar Barquín, en la cual, a decir de algunos juristas, había sido demasiado suave la mano del juez Gálvez. ¿Qué opina Juan Rodolfo? Yo creo que antes de hablar de sentencias debemos de entender que la sentencia es el último paso de un proceso.
puede ser proporcional o no al delito cometido, a los hechos, a la forma en que se prueban, en la determinación de la culpabilidad de un sujeto procesal. En este caso, evidentemente, no han sido proporcionadas en una ni en otro caso. Pero culpar al juez que emitió una sentencia, yo empezaría con culpar al fiscal que le intima un hecho que tampoco es delito en sí mismo, porque al final hablan del hurto de objetos de culto. En este caso lo que, No lo era. Lo que él hurtó fue dinero, y el dinero es un objeto de culto, pero no debería serlo, y no en este contexto. Claro. Él tuvo Sin que haber violencia. sido, totalmente, él tuvo que haber sido desestimado desde el principio. ¿Qué fiscal intima esa conducta? ¿Qué juez decide ligarlo a proceso y llevarlo a prisión? ¿Qué juez decide acusarlo y llevarlo a juicio? ¿Y qué juez decide condenarlo en un proceso? Esto es mucho más grave que la sentencia en sí misma, porque ha habido todo un proceso, toda la estructura del Estado en función de castigar a una persona por hurtar 300 quetzales. Esto es digno de los habla miserables. del caso Barquín, por ejemplo, ¿cómo es ese caso en concreto? Por otro lado, tenemos el caso de funcionarios públicos de Barquín y de otros, que si bien es cierto, los delitos que les han sindicado permiten medidas desjudicializadoras, y eso no podemos criticarlo, lo que sí podemos criticar es si en efecto no hubo negociaciones previas, o tráfico de influencia, o el ejercicio del poder para poder ser intimado de esa forma. Porque el caso de Edgar Barquín hay que entenderlo en un contexto de lavado de activos, donde Chico Dólar lavó más de 1.000 millones de quetzales en los bancos y nadie dijo nada. Y ahora resulta que él es condenado por tráfico. Entonces, esa fue realmente su papel en el proceso. Y esas son, creo que, las preguntas, más allá de la sentencia en sí misma. ¿Cómo esta persona llega a esta sentencia? ¿Y lo condena o lo absuelve? Ahora, yo quiero tocar un tema, Flor, y lo dijo directamente Osvaldo, estamos generando otro conflicto. Pareciera que el derecho penal en el que ustedes han sido formados y en el que hoy están formando a las futuras generaciones ve la causa y el efecto. Y es un derecho penal hasta hoy concentrado en infracción y sanción. Pocas, raras o nunca vemos un derecho penal enfocado en el resarcimiento. Y por eso es que llegamos a discusiones como estas. ¿De qué nos sirvió procesar a Edgar Barquín? ¿De qué nos sirve que el sacristán esté en la prisión? Mira, definitivamente el tema de que es necesario reformar, analizar y hacer un barrido total en toda la legislación penal es urgente. ¿Por qué? Y no solo en aras de incrementar las penas en todos los delitos, como ha venido siendo la práctica por muchos legisladores, que para subir el perfil lo que hacen es poner penas más duras, penas privativas de 50 libertad, años. penas que no pueden ser objeto de conmuta. Pero en este caso, y analizando que el código es del año 73, en el caso del sacristán, vemos que el artículo precisamente es el hurto de objetos sacrílegos o objetos sagrados, y hay todo un catálogo, y en ese catálogo está la alcancía, que fue lo que él hurtó completo con el dinero. Entonces, en este caso lo que se da es que no existe una pena oscilatoria, ¿sí? La única pena que el juez puede imponer es de 12 años, pero como dijo el licenciado Trabanino hace un momentito, ¿qué fiscal intima por ese tipo de delito en un estado laico? Se ve claramente que este era un tipo de una falta, un hurto, podía haber sido objeto en todo Claro, caso. un código penal del 73, pero también jueces llamados a juzgar con la sana crítica razonada. Exacto. Tengo O sea, que aquí irme a está. corte, volvemos con Osvaldo, que quiere también opinar sobre este tema, así que quédese con nosotros, regresamos analizando este tema, sentencias duras o sentencias leves. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, y antes de irnos a corte analizábamos justamente la sentencia de este sacristán, que para algunos fue desmedida, y Osvaldo Samayoa quiere opinar también. Sí, es que hay algo que dijiste muy importante, el tema de Estado de Derecho. Muchos están viendo que el Estado de Derecho es la simple aplicación de la ley, pero nuestra legislación no necesariamente nos va a generar ese Estado de Derecho. Es una legislación que tenemos que revisar permanentemente, sobre todo aquellos códigos y aquellas leyes que fueron creadas durante el conflicto armado. Es fundamental revisarlas porque de una u otra manera tienen ciertos tintes también en donde se busca una criminalización extrema, en casos como el que estamos viendo. No es o no se trató en este caso simplemente de generar un proceso de reparación y solución, sino que estamos viendo una mera retribución. Es decir, estamos viendo una pena que está buscando estabilizar nuevamente la ley y un sistema, pero no estamos viendo un sistema penal
que esté buscando que la persona pueda desarrollarse, pueda reparar y pueda continuar con su vida normal. Que es lo más importante. Y a raíz de los casos que hemos vivido a partir del 2015, licenciado Trabanino, la pregunta es si los jueces están orientados, capacitados y listos para emitir fallos que hagan sentir al pueblo, a la sociedad, resarcidos verdaderamente. Por ejemplo, en el caso Giselle Reynoso, la Fiscalía acaba de anunciar que apela a esa decisión una jueza que ha sido condenada ya, se le ha aprobado un enriquecimiento ilícito y se le ha acusado de hacer de su juzgado prácticamente una caja registradora y quieren aumentar la pena de ella. Yo vuelvo nuevamente con la pregunta, los jueces están listos, pero también la sociedad está lista a ver otro tipo de sentencias a prisión, pero fallos más reparativos. Esta es una pregunta muy complicada. El derecho penal es la expresión del poder punitivo del Estado. Lo que pasa es que el poder no es lo mismo, no es el mismo en diferentes épocas. No es lo mismo el poder en un gobierno militar represivo que en una república democrática. Lo que entendemos de poder es diferente. En teoría tenemos una legislación procesal penal garantista, democrática, fundamentada en las garantías procesales y los derechos humanos. Pero en la práctica no es cierto. Tenemos una sociedad inquisitiva que lo que quiere ver es en el Parque Central un cadalso y arrancar la cabeza a todo el mundo. Estamos reviviendo a Robespierre. Todos tenemos un Robespierre en nuestro corazón y estamos reaccionando como ciudadanos con muchísima violencia ante lo que estamos viendo. Y con razón, cuando tenemos los índices de pobreza y marginalidad que vive en Guatemala. Lo que pasa es que el Estado no debe reaccionar. El ciudadano reacciona. El Estado ofrece respuestas. Y ofrece respuestas sobre la ley, no lo que la gente quiere. Perdónenme, el derecho penal no es democrático bajo el entendimiento plebiscitario de que las sentencias deben ser lo que la gente quiere, porque la gente lo que quiere es cabezas rodar. El derecho penal es democrático cuando se cumplen las garantías que lo fundamentan. Yo creo que los jueces están preparados, académicamente sí y de sobra. Personalmente lo dudo mucho, porque ha sido un sistema de justicia muy, muy poroso y muy vulnerable a las presiones, y ha sido presionado por siempre, los militares, los guerrilleros, los curas, los empresarios, y ahora pues el poder lo tiene alguien más. Ahora, tengo aquí otra cuestión y es, qué bueno que escuchándote uno se pone a pensar, los tiempos verdaderamente han cambiado. Usted diría, licenciada Salazar, ¿qué tanto ha ayudado o ayuda todo este mundo de las redes sociales en donde la gente pide qué tipo de sentencias quiere, presiona a los jueces? La opinión pública es una gran presión y los jueces son seres humanos. Y no solamente están las redes sociales, está la presencia de la CICIG y un ministerio público mucho más pujante. ¿Usted cree que realmente hoy, a la luz de estos elementos, podemos hablar de independencia judicial? ¿Qué tanto afecta eso el juicio de un juez? Yo veo que las resoluciones judiciales impulsadas por el llamado clamor popular han sido un retroceso en el proceso penal que veníamos luchando desde la oralización del proceso penal, en un proceso penal en el que se respetaba la presunción de inocencia. Para empezar, todas las personas son inocentes mientras la sentencia no hubiera sido debidamente ejecutoriada. Un proceso penal en donde, por las características del proceso adversarial guatemalteco, la persona debía permanecer en libertad y la prisión preventiva debería ser el último recurso, y veo que a raíz de esta evolución o de esta participación ciudadana en redes sociales, a manera de reproche, sí se ha visto mermada la independencia judicial, y considero que ha habido un retroceso en el respeto y en el impulso de las garantías constitucionales. Quisiera plantear la misma pregunta a los dos litigantes que están aquí. Podría yo debatir parte de esta respuesta, pero quisiera que ustedes, que están litigando frente a esos jueces, nos dijeran, ¿se sienten frente a jueces realmente independientes y liberados de todas esas presiones, de todos los poderes que puedan influir sobre ellos? Es compleja la pregunta, ¿verdad? Y es complejo decir, sí, es completamente independiente. El juez, como ya bien lo han dicho aquí, es un ser humano y por supuesto que está dentro del contexto de la realidad y lo comprende. El juez debe ser impopular. Pueden estarle reclamando por todos lados un tipo de sentencia, pero él debe de obviar ese tipo de reclamaciones, debe despojarse de sus sentimientos, no es un instrumento de venganza social tampoco puede responder a lo que la población pide. Ahí es donde se vuelve complejo hablar
de que el derecho penal o el código penal actual sí responda a la resolución de conflictos. El juez que emitió esta sentencia de 12 años por esto, pues se basó en la ley, posiblemente. Ahora, aquí el tema ya no es entonces si es independiente solo por el clamor popular o es independiente solo por las injerencias políticas, sino que también no se vuelve justo el juez a partir de que la ley no le permite tampoco serlo así. Y por eso hay que poner en crisis, por eso yo no creo que el Estado de Derecho sea aplicar la ley, porque las leyes tampoco permiten este tipo de elementos. Y aquí prima algo. ¿Estamos buscando justicia o estamos buscando bien común? Si estamos buscando justicia, creo que las leyes no nos ayudan. Si estamos buscando bien común, las leyes no nos siguen ayudando. Hay que entrar a ese proceso Paso de con reforma. Juan Rodolfo porque tengo 30 segundos para que des tu opinión sobre el particular y podamos cerrar este segmento. Vamos a ampliarlo a 50. A ver, la ley es una cuestión de poder, el derecho es una cuestión de justicia, y son dos cosas completamente diferentes. La aplicación positivista de la ley para justificar una sentencia inquisitiva de 12 años es absurdo, ridículo, ese juez debería estar preso. Perdón, yo voy a ser muy enfático en esto, porque no responde a la justicia, el derecho es lo que es bueno y justo, decían los romanos. Y tienen razón. Creo que estamos viviendo una época muy complicada. Yo personalmente como abogado defensor no me siento cómodo cada vez que voy a un juzgado, independientemente del juez que sea, porque entiendo las presiones que tiene los medios, la CICIG, el Ministerio Público, la sociedad en sí misma. Es muy difícil poder defender los principios constitucionales del proceso, la libertad de nuestros clientes más allá de su responsabilidad en los actos que se les indican, porque hay un contexto muy adverso a la defensa y creo que eso no es bueno porque no podemos legitimar sentencias condenatorias, aún y cuando las personas sean culpables de lo que se les indica, si no se han cumplido las garantías procesales. Eso es un retroceso para el país terrible y no hace que los cambios que queremos generar en función de la transparencia sean sostenibles a corto o mediano plazo. Muchísimas gracias a nuestros 3 abogados penalistas. Nosotros nos vamos para ya preparar nuestro segundo segmento. Es acerca de estas iniciativas verdes, una iniciativa para prohibir el uso de bolsas plásticas y la otra que obliga al reciclaje de envases de este mismo material. Quédese con nosotros.